Y ahora vamos a ver cómo usar los ángulos de referencia, porque para algo los hemos aprendido, ¿no ven? Entonces aquí hemos visto cómo sacar los ángulos de referencia, en este caso este ángulo de acá, y pues nos sirven para calcular las funciones trigonométricas del ángulo original. Lo vamos a ver con ejemplos y eso lo va a hacer mucho más sencillo. Entonces vamos a aprender a calcular las funciones trigonométricas utilizando los ángulos de referencia. Primeramente vamos a entender esto que tenemos acá, que nos dice que, por ejemplo, vamos a ver solo el primero. El seno de tita, bueno, antes de eso el contexto, dice, si tita es un ángulo, si tita es un ángulo que está en un cuadrante y alfa es su ángulo de referencia, entonces tita es el ángulo original y alfa es el ángulo de referencia, más o menos como en esta figura de acá. Tita es el ángulo original y alfa es su ángulo de referencia. Entonces, me dice que el seno de tita, por ejemplo, va a ser igual al seno del alfa, pero con la posibilidad de que sea positivo o negativo. En otras palabras, que el valor de la función trigonométrica para cualquier ángulo va a ser igual al valor de esa función para su ángulo de referencia y solamente tenemos que cuidar el signo. Van a ver, está muy sencillo y eso del signo ya lo hemos visto también, depende del cuadrante, como dice aquí, ¿verdad? En el que se encuentre tita. Y vámonos a hacer los ejemplos para entenderlo más fácilmente. Entonces, acá vámonos con el inciso A, que me dice, vamos a graficar primero rápidamente, y me dice que vamos a sacar el seno de 135 grados. ¿Dónde está el seno? ¿Dónde está 135 grados? Nosotros lo graficamos, hasta acá sabemos que es 90 y 45 más está aquí. Entonces, este es el ángulo 135 grados. Ahora, primer paso, sacamos su ángulo de referencia. El ángulo de referencia es el ángulo que forma el lado final, que sería este, junto con la horizontal más cercana, que sería este de acá. Entonces el ángulo de referencia va a ser este de aquí y este ángulo vale 45 grados. ¿Por qué? Porque 135 más 45 me va a dar los 180 que forma todo esto de acá, ¿verdad? Entonces yo ya tengo el ángulo de referencia. Ahora, vamos a sacar el valor de la función. Me está diciendo cuánto valdrá el seno de 135 grados. Bueno, entonces yo ya sé, por esto que dice aquí, que el seno de un ángulo va a ser igual al seno del ángulo de referencia, pero tomando en cuenta mucho cuidado con los signos. Entonces, el seno de 135 grados va a ser igual al seno de su ángulo de referencia, que va a ser 45 grados. Pero vamos a tomar en cuenta el signo. Entonces voy a dejar un pequeño espacio ahí. Ahora, ¿cómo yo voy a conocer el signo que tiene, ojo, que tiene el seno de este ángulo? Pues ya hemos analizado lo de los signos. Nosotros aquí hemos formado un triángulo y yo sé que entonces yo conozco el triángulo de 45 grados. Yo sé que sus catetos son raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y esto del signo, pues fácil, viene desde acá. El cateto vertical en este caso es positivo y el cateto horizontal en este caso es negativo, porque el horizontal a la izquierda es negativo, ¿no ven? La hipotenusa es 1, entonces el seno, recuerden, el seno trabaja con el cateto opuesto, que siempre va a ser la vertical en este caso, es positivo. Entonces esto va a ser positivo. Y bueno, ya no se debería escribir el positivo, ¿verdad? Entonces, pues continuamos. Seno de 135 grados simplemente es igual al seno de 45 grados positivo y el seno de 45 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, raíz de 2 sobre 2. Ahí está. Bastante fácil, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, aquí vámonos al B, que me dice coseno de 600 grados. Primeramente vamos a graficarlo. Entonces lo graficamos acá. 600 grados. ¿Dónde estamos con el 600 grados? Pues nosotros vamos a hacerlo, vamos a dibujarlo. Damos una vuelta entera y llegamos al 360, ¿verdad? Vamos poco a poco. Hasta aquí 360. Vamos 90 grados más y 360 más 90 es 450. Todavía me falta. Vamos 90 grados más y vamos a llegar a 450 más 90 es 540.
Todavía me falta, pero ya no mucho. Me faltan solamente del 540 al 600, me faltan 60 grados. Entonces aquí me falta un poquito más. Y listo. Este es mi ángulo de 600 grados. Ahí está. Entonces ese es el ángulo de 600 grados. Primer paso, encontrar el ángulo de referencia. El ángulo de referencia se lo obtiene con el lado final del 600 grados y la horizontal más cercana, que sería esta de acá. Entonces ese ángulo que forman entre los dos, esto va a ser el ángulo de referencia, que en este caso ese ángulo de referencia va a ser 60 grados. Porque lo hemos dicho, ¿verdad? Hasta aquí una vuelta y media era 560, entonces me faltaban 60 grados más para llegar al 600. Era 540, perdón, hasta acá me faltaban 60 grados. Entonces es por eso que vale 60 grados. Ahora, el triángulo de 60 grados, pues yo lo conozco. La hipotenusa vale 1, el cateto adyacente vale 1/2, el cateto opuesto vale raíz de 3 sobre 2. Ahora, para ver los signos, esto es bien importante, el horizontal hacia la izquierda es negativo y el vertical, si está yendo hacia abajo, también es negativo. Y eso es lo que va a determinar el signo de la función trigonométrica. Entonces, nosotros queremos sacar el coseno de 600. Coseno de 600 grados. ¿Y eso igual a qué va a ser? Pues esto va a ser igual al coseno del ángulo de referencia. Y el ángulo de referencia es 60 grados. Coseno de 60 grados. Esto lo voy a escribir aquí arriba, perdón. Coseno, y lo vamos a hacer con un poco más de espacio. Ya, ahora sí. Coseno de 600 grados va a ser igual a coseno de 60 grados, es decir, al coseno de su ángulo de referencia, pero ojo, cuidado con el signo en este caso va a corresponder a al 600 grados, no al 60. El 60 solo es un ángulo de referencia. El signo le pertenece al original porque está aquí, está acá en el tercer cuadrante. Entonces, coseno es el cateto adyacente, que sería esto sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en este cuadrante sería menos 1/2. Entonces va a ser negativo, menos el coseno de 60. Y pues eso está bien fácil, entonces va a ser menos coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, 1/2 sobre 1 menos 1/2. Y ahí está, hay diferentes formas de verlo, la verdad. Yo a veces me olvido de estar haciendo eso, directamente dibujo el 600 y me fijo cuál será su ángulo de referencia. Para el ángulo de referencia yo saco los catetos y listo, saco el valor de las funciones trigonométricas para este triángulo de acá, para esto. Y eso ya por defecto me va a incluir los signos correctos porque estoy utilizando los catetos correspondientes a 600, no a 60, ¿verdad? Porque estos dos negativos corresponden a 600 por sus signos. Entonces hay diferentes formas de enfocarlo, de verlo. Pero al final llegamos a lo mismo. Ustedes vean cuál es más cómodo para ustedes. Y pues ahora vámonos al inciso C, que me dice coseno de 17 pi sextos. ¡Wow! Entonces vámonos a trabajar rápidamente en esto. Y me está diciendo coseno de 17 pi sextos radianes. Si no hay ninguna unidad, estamos hablando de radianes. Bueno, 17 pi sextos. Hay diferentes formas de verlo, como les dije. Podríamos transformarlo a grados. Esto es 180 entre 6, 30. Y 30 por 17 me va a dar, no sé, 300, 500, creo que 510. No importa. Nosotros lo vamos a manejar directamente en radianes, ¿sí? Para fortalecer un poquito la mente, o sea, a modo de ejercicio. Ustedes pueden cambiarlo a grados si quieren, pero siempre es bueno desafiar la mente, o sea, hacer que razone un poquito más. 17 pi sextos, ¿dónde está eso? Pues yo sé, tal como lo hemos escrito ya en otras ocasiones, 2 pi es una vuelta entera. Y si esto yo lo escribo en sextos, multiplico por 6 arriba y abajo y voy a tener 12 pi sextos, ¿verdad? Entonces, en una vuelta entera, yo he avanzado
12 pi sextos. ¿Cuánto me falta para llegar al 17? Me falta 5 pi sextos. Ahora, esto es en una vuelta entera. En cada cuadrante voy a avanzar su cuarta parte. La cuarta parte de esto va a ser 12 entre 4, va a ser 3 pi sextos. Entonces, en esta vuelta entera de acá, lo vamos a volver a hacer, hemos avanzado 12 pi sextos. Cuando llegamos acá, hemos avanzado 3 pi sextos más. En total, 15 pi sextos, sumando estos dos, ¿verdad? Y para llegar al 17 me faltarían solamente 2 pi sextos. Es decir, no alcanzo a dar otra cuarta parte de vuelta más, porque si yo le sumo 3 al 15, llegaría al 18. Y no alcanzo. Entonces, 2 pi sextos más, hasta aquí. Ese sería mi ángulo. Ese es 17 pi sextos. Ahora, el ángulo de referencia. Pues el ángulo de referencia se forma entre el lado final y la horizontal más cercana, que sería esta de acá. Y mi ángulo de referencia va a ser esto. ¿Y cuánto vale esto? Pues hemos dicho que hasta aquí era 17 pi sextos. Y este ángulo, si hubiera alcanzado a llegar hasta aquí, entonces hubiera sido 18 pi sextos. Entonces lo que le faltaba era un pi sexto. Y eso es lo que es este ángulo. Un pi sexto. O pi sextos nada más, que es lo mismo. Muy bien, yo ya tengo ahí mi ángulo de referencia. Esto lo voy a borrar, no me sirve. Coseno de 17 pi sextos. Lo voy a escribir un poquito más a la izquierda. Muy bien. Coseno de 17 pi sextos va a ser lo mismo que el coseno de su ángulo de referencia, que en este caso sería pi sextos. Tomando en cuenta el signo. Ahora el signo pues es bastante sencillo. Aquí está mi triángulo. El cateto horizontal es positivo. El cateto vertical era positivo y este cateto horizontal es negativo porque está yendo a la izquierda, ¿verdad? Entonces ahí están los valores de sus catetos. El coseno es cateto adyacente, es decir, es este de acá, sobre hipotenusa. Negativo entre positivo me va a dar negativo. Entonces el coseno en ese cuadrante es negativo. Y yo ya lo puedo terminar. El pi sextos, pi vale 180. Entre 6 va a ser 30. 180 entre 6 es 30. Entonces aquí estamos hablando del triángulo de 30 grados. El que está al frente de 30 grados es un medio. Y el que está al lado es raíz de 3 sobre 2. Que en este caso va a ser negativo. Entonces el resultado sería menos... coseno es cateto adyacente. Raíz de 3 sobre 2 sobre 1, que sigue siendo raíz de 3 sobre 2. Ojo, este signo viene de aquí. Tú si quieres analizas directamente los catetos, ya te va a dar el signo correspondiente. Entonces ahí está. Eso sería. Como pueden ver, no es complicado. Y vamos a hacer este último ejemplo. Tangente de menos pi tercios. Entonces, aquí yo anoto eso. Vamos a dibujar y lo que yo quiero hallar es tangente de menos pi tercios. Podría transformar a grados, sería 60, 180 entre 3 es 60, sería menos 60. Pero lo vamos a hacer directamente en pi, ¿sí? Entonces nosotros sabemos pi tercios. Ahora, ya les he dicho, en grados sería muy fácil, menos 60, por aquí me va a salir. Pero si yo quisiera manejar solo radianes, 2pi es una vuelta entera. Si yo quiero escribir esto en tercios, multiplico por 3 arriba y abajo, 6 pi tercios. Eso sería una vuelta entera, ¿no ve? Ahora, entonces, esto dividido entre 4 me va a dar 1,5 pi tercios. O sea, hasta aquí, esto va a ser 1,5 pi tercios, porque 6 entre 4 es 1,5. Y esto simplemente me dice menos pi tercios. Entonces, solamente va a ser hasta por acá. Creo que en este caso sí, para que quede claro lo vamos a transformar en grados. Espero que así sea más fácil. Entonces, si yo lo escribiera esto en grados, esto es lo mismo que decir menos, recuerden, esto vale 180 entre 360, menos 60 grados. Y es justamente lo que acabamos de encontrar, ¿no ve? Ahora, el ángulo de referencia para esto,
pues es simplemente el que se forma con el lado final, que está justamente encima del otro, con la horizontal más cercana, que es este de acá. Y el ángulo de referencia, pues simplemente es este, que ya sabemos que es 60 grados, solamente que ya no tomamos en cuenta su signo negativo. Entonces el triángulo de 60 grados yo lo conozco bastante bien. Y este va a ser negativo porque la vertical hacia abajo es negativo. Entonces me está preguntando cuánto vale la tangente. Pues la tangente para esto va a valer, lo vamos a escribir acá. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De entrada, menos entre más, menos. Y va a ser lo mismo que decir, estamos utilizando ángulos de referencia, ¿verdad? Tangente de 60 grados, 60 grados, perdón, estábamos en términos de pi, ¿no ve? Entonces sería lo mismo que decir 60 grados es pi tercios. Entonces lo vamos a escribir aquí en términos de pi, porque si estamos manejando radianes, lo manejaremos todo en radianes, no mezclaremos grados con radianes. 60 grados es lo mismo que decir pi tercios. Entonces esto va a ser el negativo de la tangente de pi tercios, que es 60 grados, y esta tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces esto va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tal vez ustedes ya se lo saben de memoria, estaría perfecto, y eso me va a dar menos raíz de 3. Ahí está. Entonces, esa es la forma en la que nosotros utilizamos los ángulos de referencia. Primeramente sacamos el ángulo de referencia, luego determinamos los catetos. Si no son ángulos notables, como en este caso, por ejemplo, el 60 es notable, y nosotros no podríamos determinar los ángulos de los catetos, perdón, las medidas de los catetos, nosotros simplemente tenemos que guiarnos con el signo y después podríamos utilizar la calculadora. Si fuera un ángulo no notable, obviamente tendríamos que utilizar la calculadora. Entonces lo que importa son los signos de los catetos. Eso es lo que quiere decir acá. Muchas veces en varios libros he visto simplemente directamente te enseñan como una fórmula, seno de tita igual a más menos seno del ángulo de referencia, y pues no sabes de dónde viene el más y el menos. Eso simplemente es que puede variar de acuerdo a los signos que tienen los catetos. Nada más. Bueno, entonces ahí está. Aquí hay varios ejercicios para que ustedes practiquen. Son bastantes. Háganlos, por favor. Es la única forma en la que van a dominar esto. Es bien importante para todo lo demás. Esta es una de las partes fundamentales de la trigonometría. Bueno, entonces espero que se haya entendido. Les voy a pedir que apoyen al canal, que podamos llegar a más personas. Denle un like, un me gusta, compartan y continuamos en el siguiente video.